9:03. Iniciem aquesta segona hora de programa d'aquest 4 directe d'avui, aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, dilluns 22 de setembre. I ens acompanya, com els comentava abans d'aquesta pausa, i ens acompanya en aquests estudis d'Esparvit el senyor Jorge Campos. Ell és diputat de Vox en el Congreso. Señor Campos, muy buen día, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues encantado de estar aquí, una vez más, como siempre. Gracias por atender nuestra llamada, como siempre muy amable. ¿El verano cómo ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Sí. Hemos visto a usted muy activo también. Sí, no, la verdad es que... Sobre todo en redes sociales, yendo a sitios especialmente relacionados con esta problemática que tenemos y la que vamos a hablar seguro en esta entrevista de la inmigración. Le hemos visto activo, ¿no? Sí, sí, en teoría son épocas para coger vacaciones y desconectar, pero en mi caso siempre es imposible. Sobre todo si tu tierra está siendo invadida ilegalmente por cientos y cientos de magrebíes y africanos. Hablemos de esto en primer lugar. ¿Qué le parecen estas declaraciones que hizo el sábado la señora Armengol, que estuvo aquí en un acto del PSI y PSOE y dijo que lo estaba haciendo bien el gobierno de Sánchez en cuanto a la política migratoria y a combatir, ¿no?, esta inmigración irregular? Bueno, a ver, lo que diga la señora Armengol respecto al gobierno Sánchez, bueno, es lo mismo que dice que es un gobierno limpio de corrupción, ¿no? Entonces, la credibilidad de la señora Armengol es cero. Y sobre todo, si hablamos de inmigración, es -10. Decir que el gobierno lo está haciendo bien cuando la ruta de inmigración ilegal que más crece de Europa es la de Baleares, cuando llevamos este año ya más de 6.000 inmigrantes ilegales, que no nos llegaron tantos en todo el año pasado, cuando hacemos una comparativa y resulta que estamos, creo que en el 300% más que hace 3 años, porque yo quiero recordar que en el 2018 nos llegaron 180 inmigrantes ilegales. En 2016, creo que daba el otro día el dato, el director general de Inmigración del Gobierno, llegaron 20. Claro, entonces está claro que hay una ruta de inmigración ilegal, está claro que el Gobierno de España es el promotor de una ruta de inmigración ilegal, parece una agencia de viajes, donde además pone a su disposición de estas mafias que trafican con personas los recursos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que además, con una inmensa irresponsabilidad, y ahí en cualquier país normal, por ejemplo, el delegado del Gobierno, el señor Alfonso Rodríguez, ya tendría que haber dimitido, retira de seguridad ciudadana las patrullas de la Policía Nacional y Guardia Civil para dedicarlas a atender a los inmigrantes ilegales que después se dejan en pleno puerto de Palma, al lado de zonas de ocio, al lado de zonas comerciales, en la estación marítima número 3, donde yo me he desplazado en persona a ver qué pasaba allí, y es lamentable. Bueno, pues con todo esto, y además estas políticas de efecto llamada a la inmigración, evidentemente que salga la señora Armengol diciendo que se está haciendo muy bien. Bueno, se está haciendo muy bien para invadirnos, se está haciendo muy bien para que esa sustitución demográfica que ya avisan algunos estudios siga adelante y en pocas décadas tengamos otro país que no es España y veamos unas Islas Baleares que no serán las Islas Baleares que hemos conocido hasta ahora. Entonces, realmente la señora Armengol, si se refiere a que la invasión está en marcha y lo está haciendo bien, pues por ahí es acertada. Ahora, yo también sé que la señora Armengol, al igual que los dirigentes del Partido Socialista, no sufren lo que están sufriendo los ciudadanos de a pie, cuando tienen una inseguridad en las calles que nunca han vivido, cuando tienen miedo que sus hijas salgan a la calle según a qué horas por miedo a ser violadas, y estamos viendo que los datos de agresiones y de violaciones superan el 80, el 90% que sean cometidos por magrebíes y africanos. Con lo cual, con todo este panorama es para estar preocupados y, desde luego, es para pedir dimisiones en cascada desde la señora Armengol, pasando por el delegado del Gobierno y, por supuesto, con el número 1 de la mafia, que es el señor Pedro Sánchez. Dice que desde el PP y desde, lo dijo el sábado, ¿no?, desde el PP y desde Vox se alienta, ¿no?, este discurso del miedo, ¿no?, y que es un discurso racista y xenófobo y que crea división en la sociedad. El discurso del miedo, vamos a ver, quien tiene miedo son los ciudadanos. El que tiene miedo es el señor que ahora nos está escuchando en el atasco de turno de Palma. Ese es el que tiene miedo. El que ve que los robos, las agresiones, las violaciones se han multiplicado hasta el infinito y que ve que además esto está íntimamente ligado con la inmigración ilegal.
Esos son los que tienen miedo. Y los responsables de que hayan violadores africanos por la calle, de que uno se vaya a la playa de Palma, como ha pasado este verano, y le roben constantemente cuando no te agreden violentamente, los responsables de todo esto son los que ahora están en la Moncloa. O sea, hay que tener muy poca vergüenza para decir que nosotros alentamos el discurso del miedo cuando el miedo es el que están sufriendo los ciudadanos de a pie por culpa de las políticas del Partido Socialista y de toda la izquierda. O sea, es una auténtica vergüenza. Y así no se puede seguir. Evidentemente, no hay país que sostenga esta invasión inmigratoria. Hay que pararla. Y nosotros lo que proponemos son soluciones. Son solución diplomática con los países de origen. Son deportaciones de todos aquellos inmigrantes ilegales delincuentes que no tenemos por qué soportar que hayan señores aquí que tienen hasta 30 antecedentes policiales y penales y sigan por la calle. Y, por supuesto, proteger nuestras fronteras, que es lo que hace cualquier país normal del mundo. La inmigración, mientras sea legal, regular, que cubra las necesidades que el país no puede cubrir por sus propios nacionales, siempre será bienvenida. Una inmigración que además esté de acuerdo con nuestra cultura, con nuestra forma de vivir, con nuestros valores, con nuestros derechos. Pero abrir las puertas a todo el mundo. Y además unos señores que quieren acabar con tu forma de vida, con tus propios valores constitucionales, democráticos, eso es el suicidio. Y lo que estamos haciendo es suicidándonos. Y o paramos estas políticas inmigratorias, o en un medio largo plazo tendremos África en España. Entonces los españoles que no queramos vivir con inseguridad nos tendremos que ir. Y nosotros, desde luego, no queremos que eso pase y queremos seguir defendiendo nuestras fronteras, nuestra nación y que la gente pueda salir tranquilamente a la calle y vivir en paz. Usted ha sido especialmente duro, bueno, más que duro siempre es claro, ¿no? A la hora de expresar sus ideas y las de su formación, ¿no? Pero especialmente duro digo, con el delegado del Gobierno, al quien ha pedido en numerosas ocasiones que dimita. También han registrado, ¿no?, una solicitud de comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares. ¿Cómo está ese asunto? ¿Tiene esperanzas de que pueda llegar a comparecer o bueno, o lo guardará la señora Armengol en un cajón y pasará tiempo sin que eso suceda? Pues fíjese, ya la solicité hace un año. El año pasado, tanto yo soy portavoz de la Comisión de Política Territorial y de la Comisión de Insularidad, ya solicité la comparecencia del señor Alfonso Rodríguez. Pero es que además de incompetente es cobarde, porque no acudió. Ahora le hemos vuelto a solicitar. Creo que es lo mínimo que un delegado del Gobierno explique qué está haciendo. Ya vemos lo que está haciendo, desde luego, pero que lo explique, cuál es el motivo de su incompetencia y después que dimita. Pero al menos que explique lo que está haciendo, porque es lamentable. O sea, unas islas como las nuestras, Ibiza, Formentera, Mallorca, no pueden estar recibiendo lo que están recibiendo de inmigración ilegal y que salga el señor Alfonso Rodríguez a decirnos que el peligro y la culpa están en los discursos de Vox. Pero mientras aquí recibiendo a más de 6.000 inmigrantes ilegales. Pero bueno, gente que no huye ni del hambre, ni de la guerra, ni absolutamente nada. Solo falta pasarse, yo animo a cualquiera que lo haga, por la estación marítima número 3 y que me digan a ver si esos señores jóvenes, fuertes, todos hombres, por cierto, no hay ninguna mujer, huyen del hambre y de la guerra. ¿De qué hambre y de qué guerra? O sea, estamos asistiendo a una invasión programada, donde hay unas mafias que se están forrando, algunas ocultas en falsas ONGs, como la del Open Arms, donde se gana muchísimo dinero a costa, además, de la desgracia de mucha gente de esos países de origen. Y que salga el delegado del Gobierno y el Gobierno de España diciendo pues que hay que seguir ayudándoles y trayéndoles y... Pues oiga, no, es que no caben aquí. Es que no puede ser. Y además, ¿por qué tenemos que aguantar que encima los que vienen a robarnos, a violarnos y a agredirnos? Esto no hay quien lo aguante. La inmigración, ¿no? Usted ha propuesto, ¿no?, y su partido propone que defiende, ¿no?, que sea una inmigración controlada, que sea una inmigración regulada y que se protejan las fronteras, ¿no? Pero claro, proteger las fronteras no depende, en este caso, las competencias no las tiene la Comunidad Autónoma, las Islas Baleares, por lo tanto dependemos de Madrid. Y dependemos de Europa, ¿no? También que pueda instalarse aquí Frontex.
pero no parece que tampoco estén muy por la labor, ¿no? Ni en Madrid ni en Europa. En Madrid, evidentemente, ya lo vemos que no, pero en Europa es que tampoco parece que estén muy por la labor, ¿no? No, precisamente, y aquí también hay que meter en el saco al Partido Popular. Claro, el Partido Popular es ese partido que dice una cosa en un territorio, por ejemplo, en Baleares, y luego hace otra cosa distinta en Madrid, en el Congreso de los Diputados o incluso en Bruselas. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que el Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Europa. Más del 80% de las votaciones son conjuntas en el Parlamento Europeo y votan a favor de estas políticas migratorias. No hay ninguna votación que proponga Vox y los grupos que están con Vox en el Parlamento Europeo que consiga el voto favorable del Partido Popular respecto a la inmigración ilegal. Y luego vemos también que el Partido Popular también va de la mano del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados cuando votan a favor de tomar en consideración la regularización de más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Que eso es un efecto llamada brutal a toda África. Es decir, oiga, vamos a este país que encima nos regularizan entrando ilegalmente. Eso lo está votando el Partido Popular. Que luego aquí la señora Proens diga otra cosa. Bueno, pues bien, dirá otra cosa porque a lo mejor como no tiene competencias por eso lo dice. Pero después hay que ver lo que hace su propio partido. Es que ahora, la semana pasada, nos volvimos a quedar solos solicitando la protección de las fronteras. Y cuando yo oigo que lo que usted ha dicho, proteger fronteras, que la inmigración sea regular y legal, que cumpla todos los requisitos de legalidad, eso es un discurso ultra. O que denunciemos con datos policiales que el aumento de la delincuencia está íntimamente ligado a la inmigración ilegal, que eso es ser un ultra, y que por otra parte es fabuloso abrir las puertas a todo el mundo, pues es que o estamos en el mundo al revés, o ya la perversión del lenguaje ha llegado a tal punto, que bueno, yo creo que hay gente que desde luego eso ya no se lo cree. Hemos empezado este curso político. Quién sabe si será el último de esta presente legislatura o no. No sé cómo lo ve usted en ese sentido. ¿O es de los que considera que el señor Sánchez va a hacer, como afirma su jefe, ¿no?, el señor Abascal, que va a hacer todo lo posible por aguantar hasta el 2027 o más? Sí, yo estoy convencido que el número uno de la mafia, el jefe de la banda del Peugeot, va a hacer lo posible por quedarse ahí hasta el final. Cualquier otra persona con un mínimo de decencia democrática ya habría abandonado el cargo hace un año. Está acosado, acorralado por la corrupción, está destruyendo España en manos de los separatistas y de los filoetarras, que son los de Bildu, está asociado internacionalmente a lo peor del mundo, a las narcodictaduras comunistas de Sudamérica, a grupos terroristas como Hamás, y evidentemente seguirán esa línea de destrucción hasta el final por propio interés suyo, personal, porque sabe que abandonando el poder la justicia está ahí. Estamos ansiosos en seguir viendo esos informes de la Guardia Civil, de la UCO, donde seguirá demostrando la inmensa corrupción que rodea el Partido Socialista encabezado por Pedro Sánchez. Pero aún así, Pedro Sánchez, como no le importa al país, no le importa a España, es más, creo que incluso rechaza a los españoles. Pedro Sánchez odia a los españoles. Es un señor que cuando sale por la calle es abucheado, no puede salir a pasear, es insultado por todas partes por esos españoles que ven que además no tienen futuro, que no pueden llegar a final de mes, que no pueden comprarse una vivienda, que no pueden trabajar. Y ven que ese elemento, el señor Sánchez, sigue al frente, pues evidentemente no puede salir tranquilo por la calle. Entonces, Pedro Sánchez odia a los españoles. Y hará lo posible por quedarse hasta el final. Ahora, veremos si la acción judicial, la acción de la policía, de la Guardia Civil, hasta qué punto llega. Nosotros estamos en todas las causas judiciales, somos los únicos que estamos personados en las causas judiciales y vamos a seguir adelante para cuanto antes desalojar a esta banda. Va a costar, va a ser difícil, porque él no va a dimitir. Incluso cree usted, como insinuó la semana pasada, creo que fue el señor Santiago Abascal, que estaría dispuesto, creo que fue una entrevista en Telemadrid, a que no descartemos absolutamente nada en cuanto a la manipulación también de unas posibles elecciones y unos resultados. Hasta ahí considera que podría llegar el señor Sánchez. Sí, el señor Sánchez es todo posible. Cualquier barbaridad que se nos ocurra, bueno, eso era imposible que lo haga, no, lo hará. Fíjese que nosotros también hemos acudido a la justicia para aclarar qué pasó con el voto por correo en las últimas elecciones.
Claro, si al frente de Correos estaban los fontaneros de la corrupción, nombrados por Sánchez, pues es para poner todas las alarmas en marcha. Entonces, va a ser capaz de todo, con tal de no abandonar el poder. Tienen el ejemplo, y lo sigue a pie juntillas, de Nicolás Maduro y de todos los consejos que le aplica ese ser siniestro que es José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, hará todo lo posible, por supuesto, y hay que tener todas las alarmas en marcha y nosotros haremos todo lo posible para que este señor abandone cuanto antes y no pueda seguir cometiendo sus fechorías. Ahora vemos cómo intenta que el relato de este inicio de curso político gire en torno a la situación, ¿no?, que está produciendo en Gaza, donde evidentemente las imágenes y lo que está pasando es poco edificante, ¿no? Y muy duro, ¿no? Bueno, él intenta huir de sus problemas internos e intenta que ese foco mediático, sobre todo de los medios más afines y de los medios públicos, pues gire en torno a Gaza y a la reclamación, ¿no?, de un Estado palestino. ¿Cuál es la postura de Vox respecto a esta situación? Por supuesto, dejar claro que lo que se vive en Gaza es una tragedia. Por otra parte, hay que recordar que Gaza está controlada no por los palestinos de a pie, está controlada por un grupo terrorista que se llama Hamás, que son los que impiden la llegada de ayuda humanitaria, que son los que utilizan como escudos humanos a los niños, que son los que se instalan dentro de los hospitales para atacar a Israel, que son los que siguen manteniendo a decenas de secuestrados en aquel sangriento 7 de octubre, que es de donde empieza todo. ¿Cuál es nuestra postura? Desde luego, hacer lo posible para acabar con los grupos terroristas como Hamás. Y que yo entiendo que Israel tenga derecho a defenderse. Un país que está acosado por el islamismo más radical en todas partes. A Pedro Sánchez no le importa lo más mínimo lo que se sufre en Gaza. Esto hay que tenerlo claro. Pedro Sánchez ha visto ahora la ocasión de desviar la atención de la inmensa corrupción que le afecta con lo de Gaza. Incluso le viene muy bien ir alentando la violencia callejera, como hemos visto en la Vuelta Ciclista a España. Estamos ante la primera vez en la historia de un país democrático donde un delegado del gobierno, el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, actúa como portavoz de los terroristas callejeros. Y digo terroristas callejeros a todos los que han impedido la finalización de la Vuelta Ciclista a España. Porque la policía identificó a miembros de la banda terrorista ETA y a miembros yihadistas entre los protestantes. Entonces, él acudirá también a la violencia callejera. Él ahora su discurso lo va a centrar en Palestina, en Gaza, como si le importara mucho. Bueno, le sirve, por una parte, para tener a sus socios más ultras y radicales, que son los de Sumar, de su lado. Por otra parte, a desviar la atención y después para alentar la violencia callejera, y aquel que no esté con esos salvajes que se manifestaron y que lo hemos visto con lanzamiento, bueno, y que han herido a 22 policías. Pues sí, las protestas que dijo él pacíficas. Y sus ministros pacíficas. Sí, ¿no? Pues eso, pues esa pacificidad que ha herido a 22 policías, pues bueno, pues el que se muestre contrario a eso también es un ultra. Entonces él sigue en la división, en el enfrentamiento entre españoles, y ahora tiene la ocasión con Gaza. Señor Campos, usted que lo vive, ¿no?, de manera presencial en Madrid a lo largo de la semana, que asiste a esos plenos del Congreso, esa actividad del Congreso, de verdad se vive esa tensión, ¿no?, que se proyecta en los medios de comunicación, en la televisión, cuando vemos la sesión de control, ¿no? Es así, no en el hemiciclo ya, sino fuera del hemiciclo también, en los pasillos, porque si es así, entiendo que es una situación ciertamente incómoda y casi irrespirable, ¿no? Pero sí. La política en nuestro país está tan tensionada como se proyecta. Sí, está tensionada porque el presidente del gobierno y la izquierda de este país busca la tensión y busca la confrontación continua y busca que ellos estén por encima de todo. Y desgraciadamente encuentran muchas veces como socio al Partido Popular, que se pliega a todas sus demandas. Pero sí, por supuesto que la situación es tensa. Evidentemente luego está el carácter personal de cada diputado, sea del color que sea. Hay alguno que aún considera que las personas están por encima
las posturas políticas, que debería ser así. Yo podría estar hablando tranquilamente contigo aunque tú fueras separatista. No tendría que ser de otra manera, porque por encima están las personas. Pero sí, la mayoría, bueno, crean un clima de tensión que muchas veces es irrespirable, sí. ¿Y cómo se puede entender? Porque yo muchas veces me lo he planteado, ¿no? Y lo hemos comentado aquí en este programa y en las tertulias. ¿Cómo es posible que un país con la historia de España dependa de un prófugo de la justicia, Waterloo, y haya que ir a rendirle pleitesía para ver si podemos cerrar unos presupuestos, acordar cuestiones en el Congreso? ¿Cómo es posible? Es que de verdad que por más que uno, o al menos yo, por más que lo pienso, es que ya no es que me parezca surrealista, es que me parece ciertamente alucinante, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Evidentemente, es que es indecente, es inmoral, es un insulto a todos los españoles que encima le estamos pagando la residencia cuerpo de rey a un delincuente. Y encima dependemos de él. Bueno, pues esta es la izquierda que tenemos en este país. Si pasa esto es por culpa del Partido Socialista. Esto es así. Pues personas como la señora Armengol, que habla del discurso del miedo, pues esta que habla del discurso del miedo es la que mantiene y va de la mano de prófugos de la justicia y de herederos de ETA. Que hay que recordar que el gobierno de España está en manos de Bildu. Esos señores que tenían en sus últimas listas electorales a condenados por terrorismo. Que su jefe es el terrorista de Otegi. Estos son los que sostienen al gobierno de España. Cuando te dicen, no, es que ya no matan. Claro, no matan porque están consiguiendo todos sus objetivos. ¿Cómo van a matar? Entonces, todo aquel plan de destrucción del separatismo, del entorno de ETA, se sigue a pie juntillas en el País Vasco con Bildu y en Cataluña con Puigdemont. Y todos los separatistas que le acompañan. Son los mismos pasos. Incluso vemos que se quieren amnistiar no solo los graves delitos de secesión, sino también la malversación. O sea, los corruptos separatistas se pueden salir de rositas gracias al Partido Socialista. Usted no, ¿eh? Usted deje de pagar una multa y verá la que le cae. Una multa. Pero estos señores que han cometido graves delitos, pues van a estar sin ningún problema por la calle. O sea, es que es un torpedo a la línea de flotación democrática de este país, a la separación de poderes, a todo. Y eso es culpa de la izquierda. No es culpa de los separatistas. Los separatistas tienen esta fuerza porque se les ha dejado tener esta fuerza por los gobiernos de la nación. Claro, nunca han engañado. Ellos lo tienen claro y además lo manifiestan nítidamente y no tienen ningún rubor en ese sentido, ningún escrúpulo. Ellos tienen su hoja de ruta perfectamente marcada, lo tienen claro. El tema es quién les concede y quién les da ese protagonismo, ¿no? Evidentemente. Por cierto, izquierda cae de la mano con los ultras de verdad, que son los de Junts. Eso sí que es extrema derecha, xenofobia y racismo. Que ahora están compitiendo con los de Alianza Catalana a ver quién es más racista y xenófobo. Eso sí que son los ultras, pero estos van de la mano de Pedro Sánchez. Es que es alucinante. Hablemos de otras cuestiones. A nivel local, por ejemplo, sé que tenemos 3-4 minutos, luego tenía más compromisos. Castellano, lengua vehicular en la educación. Su partido aquí en Baleares ha registrado esa proposición para que se reconozca el castellano como lengua vehicular. Dice Vox que es uno de los acuerdos con los que se alcanzaron con el Partido Popular para pactar esos presupuestos de 2025, que costaron sacarlos adelante y aprobarlos. El PP de entrada dice que lo ve, pero sin modificar la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos, que lo hará a través de una modificación en la ley de educación, y su secretario general, el señor Ignacio Garriga, que estuvo aquí la pasada semana, dijo que Vox no se va a conformar con un cambio simbólico, ¿no? Que lo que de verdad quiere Vox es que sea un cambio real y que se note en las aulas, ¿no? ¿Qué le parece a usted esa postura del PP y considera que al final será una realidad o se quedará solamente en una cuestión simbólica? La postura del PP no me sorprende. Es el Partido Popular de siempre. Ya sabíamos que sería muy difícil porque el PP es el principal culpable de la catalanización de Baleares. Es el prácticamente único responsable de la aprobación de toda la normativa
que impide a día de hoy poder escolarizar a un niño en español, en la lengua oficial del Estado. Es el que ha hecho todo lo posible para que los padres no puedan elegir libremente qué lengua de enseñanza quieren para sus hijos. Los que siempre hemos estado defendiendo la libertad lingüística, siempre hemos denunciado lo mismo. Es el PP cuando ha gobernado el que ha aprobado toda la normativa. Después, cuando ha llegado el Partido Socialista, evidentemente ha seguido aplicándola sin ningún problema. Pero es que el Partido Socialista no ha tenido nunca que aprobar nada para seguir acabando con la libertad lingüística. Ya lo había aprobado el Partido Popular. Entonces, es evidente que el Partido Popular va a tener muchas reticencias a cambiar el sistema. A mí me duele en el alma que en el 2025 los padres de Baleares no puedan escolarizar a sus hijos en la lengua que deseen, en la que elijan libremente, porque se les prohíbe hacerlo si quieren que sus hijos se escolaricen en español, en la lengua oficial del Estado y cooficial de Baleares. Me duele en el alma. Es un derecho que está siendo pisoteado ya hace 40 años en Baleares. Yo llevo luchando por eso, hace más de 25. Y se ha creado un entorno, una industria, se les ha dado un poder a unos funcionarios docentes que no dejan de ser unos funcionarios en la educación pública, que parece que eso es inamovible. Y no es inamovible. Las leyes se modifican cuando hay mayorías que quieren modificarla, como es el caso actual. Si no hay modificación normativa de la actual legislación que impide la libre elección de lengua, no habrá libre elección de lengua. Todo pasa por una modificación legislativa, lo llevo diciendo hace años. Si no se modifica el decreto de mínimos, el decreto de mínimos se tendría que eliminar. Y la ley de normalización lingüística también. Y se tendría que aprobar una ley de libertad lingüística, donde los padres pudieran elegir libremente entre las dos lenguas de Baleares, sin problema ninguno, que es lo que se hace en todos los países del mundo menos en España. Y eso solo se va a poder realizar con un cambio de la normativa actual. Todo lo demás que propone el PP pues son operaciones de maquillaje. En la práctica, los ciudadanos a día de hoy no ven ningún cambio. Y eso es una vergüenza. Hay que hacer lo posible para que la libertad se abra paso en un mundo y en un entorno tan importante como es la enseñanza, como es la educación en Baleares. Pues esa es la postura del señor Jorge Campos y la postura también de su partido. Como digo, ha empezado este curso con esa proposición que registraron en el Parlamento Autonómico sobre el reconocimiento del castellano como lengua vehicular, ¿no?, dentro de las escuelas y su aplicación. Señor Campos, no sé si quiere apuntar alguna cuestión más, si no lo dejamos así aquí, porque el compromiso era que a las 9:30 le teníamos que liberar, que usted tiene otras cuestiones que atender. Pues mire, solo le voy a hacer un comentario y al respecto de la última pregunta que me ha hecho sobre el tema lingüístico. Aunque sea un tema complicado, difícil, que va a haber que seguir luchándolo y que está claro que con amplias mayorías del PP no se va a conseguir, justo lo contrario, sí que es una satisfacción que gracias al trabajo de la sociedad civil, que yo tuve el honor de iniciar hace años con el Círculo Balear, el problema de la falta de libertad lingüística esté en el Parlamento Balear, esté en la opinión mayoritaria de la ciudadanía, cuando hace unos años era una cosa casi proscrita. Y eso es un logro de toda la sociedad civil y la verdad es lo que da esperanza a que pueda haber en algún momento un cambio. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Le quería preguntar, unos 30 segundos rápidamente, ¿cómo ve las perspectivas de su partido aquí en Baleares después de estos cambios que ha habido este verano, ¿no?, con la presidencia del señor Gabriel Lesén? ¿Cómo ve a su partido aquí de cara a esas perspectivas electorales, suponemos que en 2027? Yo creo que aquí y en toda España Vox va a seguir subiendo, más que nada porque los ciudadanos se dan cuenta que los profundos cambios que necesita España y Baleares solo van a venir de la mano de un partido que tenga voluntad para llevar a cabo esos cambios. Yo creo que Vox va a subir y creo que los ciudadanos se van a dar cuenta que votar al PP o votar al PSOE es lo mismo en la práctica y que en el día a día pocos cambios comprueban tanto si gobierna uno como gobierna el otro. Yo creo que el resultado será bueno. Jorge Campos, que es diputado de Vox por Baleares, por Mallorca en el Congreso de los Diputados y que nos ha acompañado en esta entrevista del día en este lunes 22 de septiembre. Señor Campos, gracias por estar con nosotros, como siempre muy amable por atender nuestra solicitud y que tenga un buen día y una buena semana. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, que vaya bien.